ese daño no solamente en contra de mexicanos, sino en contra de lo extranjero, en contra de los musulmanes, en contra de cualquiera que no parezca un blanco americano original, es un daño que ya se causó desde la campaña y que hay bullying en las escuelas. Eso sí es un daño ya causado. El segundo daño causado histórico es que durante los últimos 20 o 30 años, por la decisión estratégica y correcta de ambos países de construir una alianza comercial y de cooperación en temas de seguridad, se fue construyendo un mejor ánimo entre ambas naciones. De hecho, los mexicanos, que en buena parte de nuestra historia hemos sido antiamericanos, por razones entendibles, en los últimos 20 años esa percepción fue cambiando gradualmente y según estudios del CIDE, la percepción de México respecto a los americanos fue mejorando de manera muy positiva, lo cual era un buen rasgo de una tendencia moderna. Con estas acciones de este personaje Trump, esto puede empezar a revertirse y en Estados Unidos y en México pueden empezarse a generar núcleos anti-americano, anti-mexicano, que eso ya está construido. Entonces eso sí es muy lamentable. Y otra cosa muy preocupante es el aislacionismo, el unilateralismo de Estados Unidos. Eso debe poner a temblar a todo el mundo, a Europa y a muchos países del mundo con estas actitudes inmediatistas de un personaje que hemos visto a lo largo de hoy y de ayer, que ante un no, ante alguien que lo contradice, ante alguien que no está de acuerdo, se enoja y hace un berrinche. Esto que pasó con Trump el día de hoy tiene que ver con el discurso del presidente ayer en la noche en cadena nacional, un discurso que muchos dijeron que había sido tibio, que no tenía valor, lleno de lugares comunes. Bueno, fíjate cómo este discurso políticamente correcto del presidente Peña Nieto causó este enojo del presidente que lanzó hoy. Por cierto, si el presidente Peña Nieto no hubiese salido con ese discurso anoche en cadena nacional, seguramente la visita se habría realizado el martes en Washington. Todo parecía que iba por ahí, después de una consulta que haría con legisladores, senadores, rectores de la diplomacia, en fin, con gobernadores, con AGO. No todos estarían de acuerdo, pero seguramente saldría la idea de que hay que encarar y afrontar el desafío que está planteando este señor. Eso era correcto. Después de lo de hoy en la mañana es imposible. Imposible. Pero el hecho de fondo es, a mí me parece que qué bueno que esto ocurrió, porque desnuda a un personaje que actúa por impulso, por coraje, como un niño berrinchudo que cuando la mamá le quita el dulce se enoja y patalea. Eso es simplificando un poco cómo ocurre. Y además me parece, si tú lees toda la prensa internacional de las últimas 10 horas, todos están retratando esta contradicción, estos impulsos, esta tuitocracia, este gobierno de un personaje que está tomando decisiones. Yo creo que esto va a desgastar muy rápidamente al presidente Trump. Por eso yo digo que hay daños causados, a mí me parece muy peligroso para el mundo, para México, pero la forma tan intempestiva, tan improvisada, como se están tomando algunas decisiones, probablemente acaben por ser justamente el factor que acaba por bloquear todas las decisiones que está tomando. ¿Por dónde debe ir la estrategia del gobierno mexicano? En este momento, dentro de todo lo peligroso y la crisis que dices tú no es con Estados Unidos, es con Trump y con la Casa Blanca. Sí. En esta circunstancia se genera una emergencia en México porque los exportadores, en fin, los empresarios, los trabajadores quieren ver qué va a pasar. Ya viste, la Ford, por haberse retirado del proyecto de San Luis Potosí, está perdiendo por lo menos $200 millones. Yo creo que en este momento que es lo menos importante para nosotros. Debe predominar la tranquilidad, no como un símbolo de irresponsabilidad. La tranquilidad de que debemos tener paciencia con el tiempo. El tiempo creo que ahorita juega a favor de México en el sentido de que se acabe de conformar el gobierno, que se empiecen a generar anticuerpos al interior de Washington y de Estados Unidos, por ejemplo, los alcaldes o los gobernadores que están en contra de estas medidas unilaterales, en contra de Hablas de alcaldes de San Diego, Los Ángeles, Chicago, sí, Nueva York, que van a empezar a poner obstáculos. También hablo de los 29 gobernadores de Estados Unidos, en donde México es el primero o segundo socio de esas entidades, a las empresas, a los corporativos. Tenemos que hacer que toda la estructura del Departamento de Estado, que hoy renunciaron muchos funcionarios de carrera, se vaya llenando. Tenemos que saber quién va a ser el próximo embajador de Estados Unidos en México. Eso va a llevar semanas o meses. Mientras tanto, creo que al interior debe manejarse esta unidad o este apoyo
ante la actitud a Estados Unidos con profesionalismo, sin cursilerías, con profesionalismo, tranquilizando a los actores políticos, protegiendo a los mexicanos en Estados Unidos, que ellos son claramente los que pueden padecer esto de manera más inmediata, y apostar porque el entramado burocrático institucional que existe entre ambos países a nivel 2 y 3 de las burocracias en Washington y México siga funcionando. Eso sigue funcionando. Entonces, qué lamentable, qué grave, no solo para México, para el mundo, y creo que hay que tener tranquilidad. No significa irresponsabilidad, sino más bien un poco de paciencia para ver cómo se acomodan las cosas.